Bueno, y vamos a hablar de la obsesión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de encontrar, de buscar terroristas donde no los hay. Usted va a recordar muy bien a los hermanos Salomón, fueron víctimas de Patricia Bullrich, estuvieron 22 días detenidos, acusados de terrorista. Bueno, finalmente el juez Sebastián Ramos los sobreseyó en las últimas horas. Está Kevin y Alex Salomón, muchas gracias, y de esta manera ustedes se presentan en un estudio de televisión y van a hablar por primera vez. Muchas gracias por haber venido. Pero antes presentamos también a Ismael Khalil, que es abogado de ellos. Gracias, doctor, por haber venido. Hola, buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, a ver, comenzamos con alguno de lo que quiere comenzar. A ver, ¿cómo pasaron esos 22 días detenidos? ¿Fueron víctimas de esta persecución del gobierno? ¿Se puede llamar de esta manera? Claramente. Nosotros sentimos que fue una persecución religiosa, que solamente por el hecho de ser musulmanes tuvimos que pasar lo que pasamos. Nos detuvieron en un contexto como lo fue la cumbre del G20, y bueno, por eso mismo nosotros estuvimos 22 días presos por lo que vos dijiste recién, una persecución religiosa. En la cumbre, para aquellos que no están al tanto del caso, es tremendo lo que ocurrió, lo que van a escuchar ahora es tremendo. Nos gustaría que vuelvas a contar algo que no hiciste públicamente, pero sí que hemos conocido, de cómo fue, en qué marco, en este G20, cómo es que te detienen, cómo es que los detienen y cómo empiezan a transcurrir los días subsiguientes. Mirá, todo pasó el 13 de noviembre del año pasado, del 2018. Yo llegaba, abría el local a las 4:30 de la tarde, yo llegaba a entregar un pedido y veo... ¿Local de qué? Tengo un local de artículos de limpieza suelto. Yo llegaba a entregar un pedido a una entidad de la colectividad judía. Venía lo más bien, abrí el local y de repente me encuentro con 3 oficiales del grupo Geoff apuntándome con un fusil y veo una camioneta, no sé si se puede decir la marca, que estaciona bruscamente en la puerta de mi casa, de Chivilcoy, y bajan oficiales y empiezan a romperme toda la puerta de entrada y a mí ya me reducen al piso con mi papá. Yo adentro tenía a mi hija de 2 años y a mi mamá que estaba sin velo, estaba descubierta. A mi hija la apuntan con el fusil, a mi hija de 2 años, la apuntan con el fusil y a mi mamá también, le decían quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí. Yo estaba tirado en el piso afuera, ya esposado, reducido, y lo único que pedía era, por favor, mi hija, no quería más nada. ¿Esto dónde es? ¿En qué localidad? Esto es en Floresta. Floresta. Yo lo único que pedía era por mi hija, nada más. O sea, que a mí me aten de pie y mano, no me importaba. Pero yo tenía miedo de mi hija. Y es hasta el día de hoy que mi hija ve gente y dice, hoy viene la gente, me va a venir a matar, tengo miedo. Ve un casco de una moto y ya tiene miedo, me dice, papá, tengo miedo. ¿Y qué te dijeron? Cuando te apuntan, ¿qué te dicen? No, quédate y tirate al piso, quédate quieto, tirate al piso. Es lo único que te dicen. Te reducen, te ponen la rodilla en la nuca y el fusil en la cabeza. No te movas, no te movas, no te movas y te esposan. Recién una vez que te esposan, te sacan el fusil. Ahora, doctor, los acusaban a sus clientes de tener vínculos con la organización terrorista Hezbollah. Sí, primero quiero aclarar, Hezbollah no es una organización terrorista, es un partido de gobierno y por lo tanto tiene vínculos directos con nuestro país, con cualquier otro país del mundo. Pero así lo llamaba el gobierno, ¿no? Del lado del gobierno lo que hicieron fue recoger una denuncia que promovió la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas en la Argentina, y con esa denuncia diciendo que en ese domicilio se hospedaban o vivían integrantes de una célula presuntamente vinculada a Hezbollah y que tenían la manipulación de AK-47 y una serie de cuestiones vinculadas a una hipotética actividad terrorista. El gobierno se hizo eco de esto y respaldó esa denuncia. Esa denuncia databa del mes de enero del año 2018 y en los albores del G20, curiosamente en los albores del G20, desataron la persecución con el relato de lo que acaba de contar Axel, ¿no? ¿Y vos dónde estabas? Yo cuando todo esto ocurrió, el allanamiento, yo estaba en el trabajo. Yo volví de trabajar a las 6 de la tarde, salí del lugar de trabajo a las 6 de la tarde, llegué a mi casa a las 7 y es ahí cuando vi a toda la policía y bueno, apenas ingresé también me sacaron la mochila, me palparon para ver si tenía algo y después me esposaron. Y me dejaron sentado ahí hasta que después nos llevaron detenidos a ambos
e incomunicados. Claro, porque el gobierno lo que decía, recuerdo las declaraciones de Bullrich por esos días, el armamento que habían encontrado en sus domicilios, pero ustedes lo que adujeron es una herencia, las armas que teníamos nosotros. Aclaren ese punto. Las armas pertenecían a mi bisabuelo, son armas del año 1900. De hecho, siempre, o sea, se presentaron también los papeles en el juzgado sobre las armas, pero aún así querían adjudicarnos algo que no era nuestro. Querían eso, querían imponernos armas que no eran nuestras, sino era una herencia familiar de mi bisabuelo que... O sea, nunca tuvimos relación, en cierta manera, con esas armas, no eran nuestras. ¿Qué pasaron esos 22 días desde lo que vivieron ustedes, que debe haber sido muy, muy feo, y también desde lo judicial, desde lo jurídico? ¿Cuáles han sido los elementos para poder sacar a los chicos? Bueno, yo creo que aquí hay que diferenciar claramente lo que es, y ellos van a relatar lo que es su cautiverio, porque en realidad nosotros lo dijimos el mismo día de la conferencia de prensa, ni bien los habían detenido, decíamos que eran rehenes, que estaban virtualmente secuestrados. Cuando uno vive en un estado de excepción como en el que en este momento se vive en la Argentina, con un discurso esquizofrénico por parte del gobierno, que postula principios democráticos, pero en la práctica hace esto, que ustedes escucharon gráficamente lo que dijo Axel, evidentemente estamos ante un sometimiento del derecho y de las cuestiones judiciales a las cuestiones netamente políticas, que son las que van marcando la temperatura. Entonces, estábamos convencidos de esta maniobra, de que era un invento, no solo porque uno los conoce, porque uno los frecuenta, porque se sabe eso, sino que además no había un solo elemento para llevárselos detenidos. Y entonces utilizaron la excusa de esas armas viejas, que entre paréntesis después fueron chequeadas. Puede haber una falta de carácter administrativo, pero nunca un delito vinculado a las armas en sí mismo. De hecho, lo que se hizo en el juzgado fue establecer si esas armas tenían o no tenían algún tipo de irregularidad, y no la tenían, no estaban vinculadas a ningún delito, nada. Era efectivamente armas viejas. Las municiones datan de 70 años, el fusil Mauser es del año 1909. Para que ustedes se vayan dando una idea, el bisabuelo de estos chicos era socio del Círculo de Caza San Huberto. Son armas para la caza, no son armas de uso militar, militar, claro. Pero además, fíjense ustedes qué detalle, nada menor. Es una familia de religiosos, de gente muy religiosa. Es muy común en la familia de los religiosos tener las súplicas que refieren a algunas máximas del Corán. Esas súplicas están escritas en árabe y se toman y se ponen en la frente de la heladera, en una ventana, etcétera, como una forma de protección de la casa. Es una devoción que se tiene en función de esa creencia. Bueno, fueron secuestradas y consideradas como alguna especie de mensaje que podría entrañar un tema terrorista. Digamos que hay detrás de todo esto una cuestión de islamofobia por parte del gobierno, hay una persecución muy concreta por parte del gobierno y de la DAIA, obviamente, que son dos socios en esto, y que están tratando de algún modo de convertir al enemigo interior en la Argentina, que no tenemos, porque aquí no hay ni ese terrorismo, ni mucho menos existe una hipótesis que permita habilitar una idea como esa. Lo vemos a diario, ¿no? Hoy mismo hay dos chicos chilenos que están sufriendo una acusación parecida. Lo vivió el turco Anil Baran cuando fue la movilización por el presupuesto. Bueno, son... No, sí, usted se está refiriendo a dos artistas, una pareja, claro, de nacionalidad chilena que fueron detenidos en Palermo. Exacto. Ellos participaron de un contracongreso, Mariano, a lo que se desarrollaba el Congreso de la Lengua. A ver, contanos este punto. Sí, evidentemente había habido también una nueva acción de parte del Ministerio de Seguridad de señalar, de marcar, porque en definitiva es eso lo que se trata de marcar a determinadas personas que
por su, en este caso por su orientación religiosa, o en otro caso porque... Por portación de cara. Por portación de cara, exactamente, pueda generar algún tipo de sospecha. Eso es lo que pasó con los chilenos que venían de una muestra y que era muy fácil en realidad hacer esta comprobación. Pero yo quería detenerme un segundo en el relato del doctor, cuando refería esta denuncia que había tenido su origen en la DAIA y que había sido recogida por el Ministerio de Seguridad en el mes de noviembre. Y si uno quisiera pensar por un momento en la buena fe del Ministerio de Seguridad, supongamos que actuó de buena fe, esta denuncia se había originado en enero del año pasado. Entonces, si supongamos que realmente el Ministerio de Seguridad creía que los dos hermanos eran unos terroristas peligrosísimos y de los cuales tenía una denuncia desde enero, pasaron 10 meses hasta la detención y todo el circo que se montó alrededor. ¿Qué pasó en esos 10 meses que no eran peligrosos, no se los consideraba peligrosos a pesar de tener la denuncia de la DAIA? Es muy buena la observación. En primer lugar, yo discrepo totalmente, no tengo ninguna posibilidad de atribuirle buena fe a Patricia Bullrich o al Ministerio de Seguridad. Yo creo que todo lo hacen con esa mala fe propia de quienes realmente ostentan el poder para cometer delitos contra nuestra población. Estamos en un estado de excepción, disponen de un poder ilimitado y están llevando adelante medidas como esta. En esos 10 meses lo que ocurrió concretamente fue una discusión de carácter más técnico, de carácter judicial, pero que en realidad, como bien apuntaba usted, no hubo ninguna medida que haya podido evitar, si se quiere, la posibilidad de un atentado o alguna cosa así, porque de hecho sobre la casa no se hizo nada. Dicen que hicieron inteligencia. Yo puedo asegurar que si eso es hacer inteligencia, desconociendo, por ejemplo, que Axel no vivía en el lugar, y eso no está consignado en el informe de inteligencia. Pero además... El gobierno hablaba de varios vínculos con Medio Oriente por los pasajes que ustedes tenían, ¿no? Yo les voy a contar de avión. Una barbaridad que está en el expediente, si ustedes ven la foja, inclusive es un informe de la Fiscalía del doctor Marijuán, donde confunde los cruces, los puestos fronterizos que tiene Gendarmería distribuidos en todo el país, que son algo así como 54, con 54 cruces que hubieran hecho estos chicos que jamás pasaron por esa frontera. Ahora... Y además tienen otro detalle, las escalas en los viajes al Líbano que se hicieron en Qatar y en Turquía fueron catalogadas como lugares de destino. Son las escalas de las empresas que duran horas, inevitable, que se hacen siempre, exactamente. Quiero saber cómo vivieron esos 22 días, en qué pensaron, cómo los transitaron, si estaban juntos, qué les decían las personas que estaban allí. Fue un calvario. La verdad, sinceramente, fue un calvario. Al principio nos llevan a Cavia y Libertador, incomunicados totalmente, en autos separados, celdas separadas. Ellos le dicen buzones, porque la puerta es ciega, digamos, y tiene un buzón, como para... Yo le dicen los buzones. Te llevan ahí, son 4 paredes sin ventanas, una luz y una cámara. Constantemente la luz y la cámara enfocándote las 24 horas. Ahí tuvimos 2 días incomunicados, totalmente. Y en Comodoro Pi lo mismo, trasladados, como si fueras un criminal. Después, bueno, cuando nos llevan al penal de Ezeiza, ahí nos separan, a mí me envían a un pabellón, me acuerdo de ser el pabellón G, a mi hermano lo mandan a otro pabellón, durante 5 días, yo no sabía nada de él, yo para saber cómo estaba mi hermano tenía que llamar a mi madre o a mi padre, yo llamaba a mi casa, lo primero que preguntaba, obviamente cómo están y si habían hablado con él. Una vez que me afirmaban que hablaron con él, yo ahí preguntaba, ¿y cómo está mi hermano? Era la única manera de poder saber ahí adentro cómo estaba mi hermano. ¿Y después de cuántos días tuvieron...? 5 días estuvimos separados. No, pero ¿cuánto tiempo pasó? 2 días incomunicados, o sea, ustedes durante 2 días no tenían ni idea ni lo que estaba, ni lo que habían vivido, ni por qué, ni la causa, nada. Nada de nada. Incomunicados totalmente. Ahora, algunos de ustedes, porque esto les trajo consecuencias a ustedes. Creo que vos has perdido tu trabajo. Yo perdí mi trabajo, yo perdí mi cuatrimestre en la facultad. A mí, yo cuando salgo, cuando me liberan, me dieron 1 mes de licencia en mi trabajo y cuando yo me reincorporo el 9 de enero para realizar mis tareas diarias como siempre, volver a una vida normal, tratar de recomponerme, me notificaron de que me habían enviado un telegrama de despido y bueno, ahí me quedé sin trabajo. Y después también el tema de la facultad.
Yo estaba cursando en la UADE y perdí el cuatrimestre de facultad por superar las 4 ausencias que yo tengo para no quedar libre de la materia. Ahora, ¿cómo se repara, no, doctor, el daño que le realizaron a Axel y a Kevin? Bueno, obviamente esto tiene unas connotaciones que son inimaginables aún, porque esto lo que está comentando de algún modo Gamal tiene que ver con el daño concreto desde lo material, pero hay una cuestión psicológica, moral, que es inmensa. Obviamente eso va a llevar adelante la acción que corresponda, pero no quiero perder de vista algo que no se ha dicho todavía, para de algún modo también responder a lo que el colega suyo me estaba planteando. En Lomas de Zamora, casi en forma simultánea, hay otra causa contra otro chico y otros chicos de la colectividad de Floresta que se unieron a esta causa, se unió a esta causa, y que fue empezada al revés. Esa fue con una denuncia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones. Esta, que hoy está tan cuestionada a partir de esta descomposición generalizada desde el gobierno de Cambiemos con los espías, los D'Alessio, los Barreiro, etcétera, etcétera. De ahí surgió la otra denuncia que provocó otro allanamiento sobre una casa de la calle Emilio Lamarca y Avellaneda, y donde no se encontró ahí ni una sola arma vieja y por tanto no se llevaron a este chico, pero la causa quedó abierta por el entonces juez Santamarina, que era un juez que todos conocemos, funcional a los intereses del gobierno de turno, que tenía jurisdicción sobre Ezeiza y por tanto abrió esa causa intentando hacer ver que había otra red que se conectaba, digamos. Esto que venimos nombrando y venimos sosteniendo como que ya es una política de Estado, esto de andar de algún modo determinando un enemigo interior y tildándolo de terrorista para ser funcional a una política que es servil a los Estados Unidos de Norteamérica, en la cual este gobierno, con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, resultan esclavos de esa política, termina haciéndole pagar a ciudadanos argentinos absolutamente inocentes, que no tienen nada que ver con una actividad de esas características, los peores 22 días de su vida. Imaginen ustedes, recién después de todo esto, lo que significa hacer una acción de reparación. ¿Qué cubre? Se va a hacer sin ningún lugar a duda, porque nosotros discrepamos totalmente aún con aquellos que dicen que la justicia sobre Sellendo ha reparado. No ha reparado nada, no ha reparado absolutamente nada. Y esto es lo que nosotros estamos intentando hacerle entender a todo el mundo, ¿no? ¿Se sienten estigmatizados, se sienten marcados? ¿Cómo fue regresar cada uno a su ámbito habitual, al margen de lo que vos comentabas y de la pérdida del trabajo y del cuatrimestre, que no es menor para nada? ¿Cómo lo tomaron, cómo lo toma la sociedad? ¿Es la primera vez que sienten que hay un apuntalamiento por pertenecer a otra religión? ¿Cómo lo vivieron? Y de parte del gobierno seguro, porque al hablar cuando estábamos en Comodoro Pi, yo le pregunté si era un delito tener otra religión distinta. Me decían que no, pero ¿y entonces qué hago? A mí me están acusando por ser musulmán. ¿A quién le preguntabas eso? A la secretaria del fiscal. Perdón, recordemos por un segundo del relato del fiscal Marijuán, es el mismo de las retroexcavadoras, ¿se acuerdan? En las estancias del sur, un operativo ampliamente difundido por medios de comunicación, que durante días prácticamente en cadena nacional mostraban el trabajo de retroexcavadoras, que no encontraron nada finalmente en estancias, creo que era de Lázaro. Una sobreactuación, ¿no, Mariano? Del fiscal. Del fiscal Marijuán, y de quien también recuerdo otro episodio que también como un hombre de la justicia ligado a la investigación valiente de la ruta del dinero K, etcétera, etcétera, que hizo una denuncia muy sonada donde él se atribuía amenazas de muerte en su contra, y que luego, durante una pesquisa muy sencilla que fue identificar las cámaras de seguridad, se pudo constatar que había sido un compadre de él, casi un familiar político, el que había hecho esas supuestas amenazas de muerte. Pero quería volver por un segundo, haciendo esta mención breve del fiscal de la causa, a un dato que vos comentaste al principio de tu relato, que cuando se produjo el operativo en la puerta de tu casa o el local donde estabas trabajando, estaba tu madre sin el velo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué marcaste ese punto? Y porque la mujer musulmana ante otra persona, digamos, se tiene que cubrir ante otro hombre que no es de lazo sanguíneo cercano. En ese momento, cuando irrumpió la policía en la vivienda, no la dejaron, tuvieron 40 minutos sin dejarla cubrir.
40 minutos. Mi mamá le pedía por favor que para ponerse el pañuelo, el velo, y no la dejaba la policía. Y eso es un ataque prácticamente de estigmatización. Ahora, vos que mencionaste a tu mamá, también recuerdo esos días, ella defendiéndote en los medios de comunicación, diciendo mis hijos son inocentes. Desesperada. Desesperada estaba. ¿Cómo fue ese reencuentro con ellos? No, Fue algo que... No hay palabras, No hay palabras para explicar un reencuentro que un hijo tiene con la madre. No hay palabras para explicar lo que yo sentí en el momento que la vi a mi madre llorando, viéndome frente a frente y poder abrazarla. Ese abrazo después de 22 días de pesadilla que tuvimos con mi hermano, ese sentimiento, no hay palabras para explicar. ¿Qué te decía ella en ese abrazo? ¿Qué te decía? No me decía nada. Con el abrazo me decía todo. Claro. Pero con palabras no me decía nada. Lloraba. ¿Ustedes son argentinos? Nacieron acá. Somos Nacimos argentinos. Somos argentinos y musulmanes. ¿Y después de lo que pasó, pensaron en irse? ¿Les dieron ganas de irse al país o no? Porque Argentina es mi patria. Yo no me voy a ir de mi país. Tampoco voy a negar mi religión. Yo soy musulmán y soy argentino. Y esta injusticia por parte del Estado, en la vida cotidiana, en los colegios, en las calles, en los barrios, ¿lo sintieron o no? ¿O el pueblo argentino en el día a día, en la convivencia, respeta la religión que tiene cada uno? Yo creo que... A ver, en nuestro barrio desde el principio, desde el primer momento siempre nos apoyaron y siempre se solidarizaron con nosotros, porque ellos nos vieron crecer, saben cómo somos, de la familia que venimos, cómo nos criaron, ellos saben todo. Por eso mismo no se creyeron toda esta farsa de terrorismo, etc. Pero vuelvo a lo que vos decías antes, el tema de la estigmatización. Yo creo que los musulmanes, en general, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, vivimos estigmatizados. Se crearon a lo largo de décadas estereotipos del musulmán terrorista, el musulmán tirabomba, el árabe terrorista también. Y yo creo que lo que hizo este gobierno con nosotros fue alimentar esa estigmatización hacia los musulmanes y esos estereotipos que tiene la gente para con nosotros. Lo único que hizo fue alimentarlo. ¿Se contactó alguien del gobierno con ustedes después que se produjo a partir del sobreseimiento, digamos, como para disculparse o para hacer alguna mención? No, nadie. Nadie nos pidió. Otra cosa que quería preguntarles era, ustedes fueron indagados por el juez, por el fiscal, y quería ver puntualmente cómo había sido, digamos, en qué tono había sido la indagatoria, qué buscaban los funcionarios judiciales cuando les preguntaban. Fuimos indagados los dos veces. En mi primera indagatoria recuerdo que me la hizo la secretaria del juez, si mal no recuerdo, mi abogado puede corregirme. Y en la segunda indagatoria me la hizo directamente el juez, siempre con un buen tono, en un marco de respeto, en un buen ámbito, nunca se sobrepasó, nunca me presionó en ninguna instancia, de ninguna manera. Fue una indagatoria, me empezó a hacer varias preguntas y bueno, me preguntó primero si yo estaba dispuesto a responder alguna de las preguntas de él, porque si yo no quería podía no responder, pero yo le dije que sí, que yo estaba ahí e iba a responder todo lo que él me iba a preguntar. Yo quiero volver al procedimiento de detención. Vos señalabas que apuntaron a tu hija. Sí. La policía, ¿cómo se comportó con ustedes? ¿Cuál fue el accionar? ¿Había diálogo? ¿Ellos te manifestaban en el momento de detenerte? ¿Te decían alguna palabra? El grupo GEOF no, nada. Ellos fueron los que apuntaron a mi hija. Y con respecto a la Policía Federal, había algunos que sí, que había buen trato y otros no. Por ejemplo. Otros, no sé los nombres, no. No, pero por ejemplo, el trato como maltrato. diciendo, sentate acá, no te movas, esta no es tu casa, ahora el que manda acá soy yo, esta es mi casa ahora, yo hago lo que quiero, si te quiero llevar para allá te llevo, si no te quiero llevar para allá no te llevo. Tenía que pedir permiso en mi casa hasta para ir al baño. Vos recién mencionabas lo de tu hija, que fue, me imagino que el momento más difícil de tu vida, cuando la vez que le estaban apuntando. Y después también contabas las consecuencias que dejó para ella esa situación. Sí. ¿Cómo fue el reencuentro con ella?
qué te dijo, qué entendió, porque es muy, muy pequeña de estos 22 días. Tiene 2 años. A ver, me abrazó y fue el mejor abrazo que tuve en mi vida. Y no sé, después, bueno, obviamente no se quería separar de mí. Pero... Y cuando te decía eso, que ve algo y la hace recordar, Sí. por supuesto en idioma de un niño de 2 años, ¿no? ¿Qué te nace decirle? Que ya pasó, que no tenga miedo, que yo la voy a cuidar. Pero la verdad que el daño que nos hicieron a nosotros no tiene nombre. Fue mucha maldad junta. Mucha maldad junta. ¿Y ustedes sentían que eran investigados? Nunca. Jamás. Nosotros hacemos una vida normal. Él trabajaba, estudiaba, tiene novia. Yo trabajo, tengo familia. Es más, el fin de semana ese, antes de detenernos, habíamos ido a una quinta toda la juventud junta para pasar un fin de semana juntos. Claro, ¿por qué la detención? Sí. A ver, algo lo que decía recién Mariano. ¿Por qué la detención previo al G20? Seguramente por esta sobreactuación del Ministerio de Seguridad para mostrar que las fuerzas estaban en la vía pública, que iban a custodiar a los líderes del mundo que estaban llegando. El nivel de patetismo que caracteriza al Ministerio de Seguridad ya es conocido por todo el mundo. En ese contexto se dio esta situación. Acá lo grave es cómo disponen de la vida de nosotros, cómo pueden, con una simple orden, armar una causa y después de armar esa causa terminar haciendo esto, de llevarse por delante con sus policías. Porque acá hay un tema que hay que tener en cuenta también, sobre todo para aquellos que plantean muchas veces la idea de el policía bueno, el policía malo. Acá hay una institución que juega a ser muy fiel a este tipo de armados de causa y que cumple a la perfección este rol de ser verdugo de nuestra población, que es lo que hicieron en la Casa de Salomón. En Chivilcoy 467 lo que hizo la policía fue un ejemplo claro, categórico, de cuál es la función que está cumpliendo: disciplinar a como dé lugar, y lo que hace el poder político es brindarle la contención suficiente garantizando la impunidad, porque rompieron todo, porque patearon absolutamente todo, porque no aceptaban que se le dijera dónde estaban los documentos o las cosas que había que ir a buscarla, porque gozaban rompiendo lo que rompieron. Y eso, insisto, lo hicieron delante de una familia, en un cuadro familiar donde inclusive estaba una criatura de 2 años, como apuntaba recién Axel, y esto perfila y pinta a las claras cuál es la verdadera situación en la que hoy nosotros Pero ni estamos. permitieron que la madre de Alex y de Kevin se cubra con el velo. Bueno, eso es un ejemplo muy claro de esto que estábamos diciendo recién cuando planteamos esta discriminación, esta estigmatización, este hecho verdaderamente que es una afrenta a la creencia de toda una comunidad, porque no sé qué hubiera costado dejarles cumplir con ese rito, ¿no? Yo recién les preguntaba si el Estado había reaccionado de alguna manera, me decían que no. ¿Y la Daya como denunciante original tuvo algún gesto o ustedes quizá pudieron averiguar de alguna manera qué había originado esta sospecha y esta denuncia de la Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina? No. Yo No, quiero no. aclarar, si me permiten, quiero aclarar lo siguiente a propósito de la pregunta. La Daya fue citada 3 veces en el expediente para ampliar los detalles de ese supuesto mail que había llegado, que era anónimo, que había llegado diciendo que estos chicos formaban parte de un gimnasio en la zona y en ese gimnasio habrían mostrado la manipulación de una AK-47, etcétera, etcétera. Nunca la Daya dio cuenta de cómo le llegó, quiénes fueron los que la recibieron, en qué computadora la recibieron, de qué email partió. Nunca se supo. Ahora, fíjense ustedes lo curioso. Es la misma facturación, por así decirlo, de la maniobra que está en la otra causa de Loma de Zamora, con la diferencia que en vez de ser la Daya en Loma de Zamora, es la AFI y es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es decir, está muy claro que son tan burdos, tan patéticos, la ministra Patricia Bullrich, representando a un gobierno de estas características, está haciendo destrozos con la calidad democrática que se jactan de decir que hay en el país, y lo que tenemos es una democracia completamente devaluada y donde cada uno de los ciudadanos que formamos parte de esos grupos de riesgo, hipótesis de conflicto que no están establecidas por nosotros, que vienen de Estados Unidos de Norteamérica y este gobierno las recoge como tal, cada uno de los que formamos parte de esas etnias, grupos, fue con el tema de Santiago Maldonado, fue con el
tema de los mapuches, es con el tema de los migrantes, es con el tema de los musulmanes, es con el tema de los pobres, es con el tema de los que protestan, es con el tema de los que salen a la calle porque no se bancan la injusticia que se vive hoy. Todo ese universo estamos a merced de estos locos con carnet, como diría alguna canción, pero que no tienen nada de loco, tienen mucho carnet, pero nada de loco. 22 días detenidos. En esos 22 días, en algún momento, porque además los primeros días ni siquiera sabían de qué se trataba una causa que ya quedó claro acá que fue inventada y que fue muy injusta, ¿pensaron que por ahí no podían salir más? Que si entraron sin ningún tipo de sentido y de motivo, que por ahí no salían yo más. Por un momento se me cruzó por la cabeza, dije, le comenté a él, digo, mamá, hacete la idea, marzo, abril. De acá hasta marzo, abril no salimos. ¿Y por qué pensaste eso? Y porque para mí fue un plan muy bien pensado. 13 de noviembre, después vino el G20, después viene la feria judicial y después hasta que resuelvan y todo. Dije marzo, abril, hacete la cabeza, marzo, abril, le dije. ¿Sentías durante esos días de detención, sentías bronca, sentías tristeza, tenías miedo? Tenía una mezcla de todo. Tenía una mezcla de tristeza, una mezcla de miedo, una mezcla de angustia. Bronca, no. Bronca no. Angustia sí, tristeza sí. Que mi propio país me haga esto, que mi propio país me persiga y me meta preso por una denuncia anónima, me parece que eso le indignaría y lo pondría triste a cualquier persona. ¿Y a la ministra qué le dirías? A la ministra Patricia Bullrich, y que me pida perdón. Y me gustaría también saber Que me pida perdón. con qué servicios de inteligencia actuó, ¿no? Como para realizar la supuesta inteligencia que... Y pifiarle tanto. Perdón, no que me pida perdón por una cuestión de ego mío. No pasa por ese lado, quiero aclararlo. Pasa por un lado de que simplemente por una cuestión de ética de cualquier ser humano, yo me confundo con vos, te ensucio, te mancho. Lo mínimo que puedo hacer es admitir el error y pedirte disculpas. Es lo mínimo que puedo hacer, después de todo el daño que te he hecho. Es una cuestión básica de cualquier ser humano que todos tendríamos que seguir. Es que para muchos, además, la noticia queda con un impacto muy fuerte en un primer momento y después se disipa porque los medios de comunicación empezamos a tratar otros temas y si hoy quizás no están acá, para muchos ustedes estaban detenidos en un marco muy específico y con una causa a punto de ser terroristas. Si a veces estos medios de comunicación o las redes sociales que también hicieron eco de esto no exponen la realidad y la otra verdad, quedan estigmatizados para siempre. Bueno, hace muy bien en marcar esto, porque el rol de la prensa canalla en todo esto ha sido determinante. Por ejemplo, portales como Infobae, que en las primeras 48 horas terminaron estigmatizando, poniendo la foto de ellos, mostrando poco menos que se trataba de no una célula, sino de todo el terrorismo mundial que estaba en esa casa, jamás salió a desmentir ni a pedir disculpas también. Porque si pedirían disculpas, entonces yo estaría comprendiendo que pudo haber sido un error. Esta es la diferencia que yo tengo cuando Gamal hace ese planteo. Ya después te voy a dar. Pero en realidad es así. Si piden disculpas es porque estarían admitiendo que se trata de un error. Y en realidad, de lo que estamos hablando es de una política. Es de algo que se buscó. Y donde los medios de comunicación que forman parte de ese tan amplio arco de la prensa canalla, jugó el rol fundamental. Cuando se dice el gobierno se está equivocando, supongamos, en su política económica, hay quienes dicen no, Mauricio Macri vino para hacer lo que hay que hacer, lo que él se tenía pensado y planeado si llegaba a ser presidente. ¿Coincide en ese planteo? En el segundo. En el segundo. Sí, yo no creo que se estén equivocando. En el segundo. Yo no los subestimo, no creo que sean torpes, no creo que sean... sí creo que es una élite que está gobernando. Es una élite que está haciendo lo mismo que se hacía a finales del siglo XIX, constituyendo una verdadera oligarquía que está generando condiciones de desigualdad absoluta por una cuestión elemental. Cuando el rendimiento del capital es mayor que el ingreso y la productividad, lo que se producen son tremendas desigualdades
y a inequidades sociales, que es lo que estamos viviendo. ¿Cómo le dan respuesta a eso? Con un despliegue represivo que es lo único que puede hacer contener hasta un cierto punto el disgusto de quienes sufrimos las consecuencias de estas políticas, ¿no? Por eso digo, no hay error, acá hay política. Adrián, un poco en alusión a lo que vos decías, recordemos que se trata, hablando puntualmente de la ministra Patricia Bullrich, de una funcionaria que lejos de haber pagado costos por sus desatinos en toda su gestión, no solo fue ratificada una y otra vez, sino que hasta las últimas horas se la menciona como potencial compañera de fórmula de Mauricio Macri en un intento reeleccionista. Y en eso hay que recordar también todos estos desatinos, que son una cadena que habría que hacer en algún momento un punteo, que parten desde la falsa amenaza de la RAM en el sur como si fuera una célula terrorista de mapuches, que sigue con la vez que hubo que hacer explotar un supuesto paquete bomba que contenía presas de pollo, que sigue con los artistas chilenos, etcétera, etcétera, y tiene en Los Hermanos uno de los últimos casos. Pero, insisto, esto no funcionaría si no estuviera acompañado de las fake news, por un lado, que le dan un marco de verosimilitud a todo lo que Mariano, está el joven del Twitter también, Claro. ni bien inició Mauricio Macri La su gran administración. amenaza, ¿no? ¿Te acordás también? Sí, 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 sí. Un segundo por ahí, una información de último momento.